Este año se festejan 20 años del lanzamiento de la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, y lo vamos a celebrar haciendo el review de esta colección Panini que también tiene sus 20 años. ¿Somos tan viejos? Vamos a echarle un ojo a mi álbum y el álbum que me regaló una amiga, porque no van a creer las cosas que le hacía a mis colecciones. También me regalaron un bonche de estampas repetidas para ver si encuentro una de las que me hacen falta, así que quédense conmigo. Yo soy Patty y juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Panini, México, y aquí dice que también lo distribuyeron en Guatemala y El Salvador. ¿Están listos para lo que van a ver? ¡Oh, qué genial es encontrarse con esto! Metía sobrecitos para conservarlos a los álbumes y todos tienen el mismo diseño. Aquí vemos 3 de los 4 tipos de estampas que tiene este álbum. Es el holograma dorado, súper bonito porque se ve hasta relieve tiene, está precioso. Y por acá tenemos las de marco dorado, que son un poquito más opacas, y la estampa sencilla. Así no son las estampas de este álbum. Tienen un marco moradito, así. Oh my god, así son las estampas, y el reverso con un azul muy intenso. Y yo le cortaba los marcos a todas las estampas. Yo no sé por qué lo hacía. Se me hacía que hacía un contraste muy intenso y se veía muy chillante el color. Y pues sinceramente no se ven tan mal. Yo recuerdo que me encantaba verlo así, porque también se alcanzaban a ver los marcos que estaba en el fondo. Y así todo el álbum. Por eso nos vamos a pasar al álbum que me regaló mi amiga para que lo veamos exactamente cómo es. Este álbum es parte de una enorme colección que me regaló de álbumes, de cuadernos para colorear, de revistas. Si quieren ver el video de esa colección, se los dejo por acá arriba. Aquí en la contraportada vemos que hay una ilustración limpia, sin textos. Es como un collage, y un collage es todo el álbum. Vamos a ver este tipo de diseños. Es un collage o una revoltura muy cool de escenas de la película y alguna que otra ilustración. Todos los álbumes que salieron de las películas de Harry Potter en su momento tienen el mismo diseño, a comparación de los últimos álbumes que han salido, que ya tienen un diseño un poco más, pues más sencillo, más austero, o más bien elegante. Aquí comenzamos con la historia, nos vamos directamente a la historia de la película, y me encanta porque wow, tiene muchísimas imágenes que no alcanzas a ver por lo rápido que pasan en las películas, y que estén plasmadas así en tu colección es súper cool porque las puedes como ya ver a detalle. Y otras que nunca salieron en la película, por ejemplo esta que ya está posando aquí, la bruja del servicio de limpieza de cuartos. Está padrísimo esta imagen tal cual nunca sale en la película y es súper cool. Lo que les decía, que había una combinación de imágenes de la película y con ilustraciones de este tipo. Y acá los números de las páginas están en una cosita que todavía no le hallo forma. ¿Ustedes de qué le ven cara a esto? También los espacios donde van las estampas tiene diseño muy variado, y como siempre o la mayoría de las veces los espacios donde van los hologramas son los más elaborados. También me gusta que el fondo, el color o el matiz de los fondos vayan de acuerdo con lo que está pasando en la película. Aquí se nos aparece un dementor en el expreso de Hogwarts y se ve así como oscuro. Y ya de este lado, en la bienvenida, en la cena con los amigos, ya se ve como más cálido, más alegre. Estas son las estampas que les digo que me gusta porque pueden ver a detalle qué es lo que pasa en la escena. Aquí podemos ver así sus cervezas de mantequillas, muchos dulces. Está súper cool. Aquí ya se ve más verde porque es la clase de cuidados de criaturas mágicas. Ya salen al aire libre. ¡Ay, este holograma! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Uy, y la clase de defensa contra las artes oscuras. Es que sí, chequen qué padre, así como color
verde, un poco terroso de este lado y ya un poquito más oscuro, más misterioso. Se ve muy cool. También otra cosa que me había fijado, que las partes que se hicieron como de forma digital las hacen ilustración, como que no tienen la escena para hacer estampa en el álbum, y todas las cosas que se hicieron de forma digital las vamos a ver así como hechas con ilustración, como esta araña en patines. Está genial. Oigan, pero me faltó una estampa de Snape con la ropa de la abuela de Neville. A este álbum, que es el que me regaló mi amiga, también le faltan algunas estampas y se me ha pasado, porque también las voy a anotar para ver si entre mis repetidas hay alguna. Entonces dejen irlas anotando. No sé si es coincidencia o mi amiga y yo compramos la misma cantidad de sobres, porque a mí me faltan 27 y a ella le faltan 25. Y pues de una vez las voy a ir checando para, conforme vayamos revisando el álbum, vamos viendo y vamos pegando si sale una. Ojalá que sí. ¡Oh no! Ya salió una. ¡Ay, excelente! Y es precisamente la que tenemos aquí. Al pobre Harry, que no lo dejaron ir a Hogsmeade. Al final salieron 4, pues nada mal, nada mal. Ay Dios, me voy a sentir muy mal si me equivoco. Ahí está. Qué buen mosaico de 3 estampas. Estas son de las estampas que más me gustan. Algún objeto mágico que haya salido en la película, y aquí lo podemos ver a detalle. También esta estampa es de una escena que se cortó y luego ya después en la versión extendida ya la anexaron. Y es muy padre porque es una plática que tienen en el comedor y están rodeados de dulces. Y aparte, en esta escena Ron le da a Harry esto, el chivatoscopio. Y es un objeto que no se alcanza a ver. De hecho parece como, no sé, como un cascabel o un juguete infantil. Pero aquí ya podemos ver un poquito más a detalle en el holograma la pelotita que está dando vueltas alrededor de la pirámide. Y oye, estos, ve qué bonitos. Son hormigas. Qué barbaridad. Aquí está lo que les decía, que las escenas que hicieron de forma digital las hacen con estas ilustraciones, que no están nada mal. Esta está muy padre, me gustaría tenerla así como más grande. Y aquí también hay otra. Y esto nunca sale, pero se ve muy cool. La copa de Quidditch. Igual y si en una escena así rapidilla, pero qué padre ver aquí el detalle con las 2 escobas cruzadas. Aquí hay otro detalle de la Casa de los Gritos. Está muy bien, y toda esta parte que es en la nieve se ve así como pues muy blanca. Aquí hay otro estilo de estampa de marco dorado. No sé si dijeron, está muy sencillo, métele una cosa. Y es como una especie de pues rayitas haciendo una espiral. Aquí hay otro detalle del cofre donde Lupin tenía guardado al Bogart, y aquí llegamos a la mitad. Por este lado, como está limpio, sin estampas, parece un postercillo, pero lo abres y aquí encontramos el cuarto diseño de estampa que tenía este álbum, y son estas translúcidas como de plástico con las imágenes que brillan en la oscuridad y con relieve. Ahorita las vamos a cargar en la luz para ver si todavía brillan. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Es que a este álbum solo le hace falta una de estas. ¿Y qué creen? Que sí la tenemos. ¡Ay! Vean nada más, es el giratiempo, la H10. Lo único malo de estas estampas es como son de plástico, parece que con el tiempo se hicieron más pequeñas y arrugaron la página. Aquí se alcanza a ver todas las arrugas. Como que esa da más nervio que la otra. ¡Ay, Dios! ¡La! ¡Cuánta transparencia! Ay, no dan ganas de tocarla porque le voy a dejar todos mis dedotes. Y la pega mal, ¿eh? No, quedó bien. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Después de 20 años haber completado al menos esta parte. ¡Wow! De este lado continúa lo que les digo que parece un postercito. Está padre. Esta otra parte también es muy interesante porque, bueno, me puse a ver la película otra vez antes de hacer este review. ¿Y qué creen? Que esta escena tal cual está aquí
no existe, o más bien no la dejaron así en la película, porque sí tienen esta misma conversación con estos mismos vestuarios, pero no en esta parte donde está el reloj de piedra, sino en el otro patio que se creó también para esa película, donde el director Alfonso Cuarón se tomó la libertad de poner ahí unas figuras como muy representativas mexicanas, pero así tal cual no pasó. O sea, está muy padre eso porque eso está aquí documentado en el álbum. ¡Qué friki soy! Me hacía falta una imagen de la profesora Treliane, la famosa escena del puñetazo. Hay otro detallito que me gusta mucho y son los cuadros de texto, porque son chiquitos, no tiene mucho texto, no está muy saturado, y este tiene dos diseños, uno que es como translúcido y otro que está sólido. Yo creo que lo usaban, depende de dónde iban a poner cada texto para no tapar el fondo, como ya habíamos visto que hay unos muy padres como la Casa de los Gritos. Es una imagen muy grande. Este holograma parece ser que es Sirius de perro. Tengo curiosidad de ver cómo es, si es una ilustración, a ver si yo la tengo. Sí, aquí está. ¡Órale! Está cool, está muy bonita. Y afortunadamente los hologramas no los recorté. Estas dos hojas sí las tengo completas, pero qué diferente se ve. Que ya cuando ves las cosas con ojo de coleccionista, como que las cosas en su estado original, aunque en su momento nos hayan parecido feas, pues es mejor. Lo que sí no les perdono es que en toda esta secuencia solo hay una estampa donde sale Snape. O sea, aquí aquí vuelve a salir otra vez. Lo que noté aquí en este cambio de página es que el espacio donde están pegadas las estampas tiene esta cosa. Este detalle que no lo tenía antes, se lo anexaron a todos los espacios. Y es curioso porque no lo tenía. Entonces yo creo que es como una forma de decirnos que ya se está poniendo intensa la cosa. Este otro holograma también me súper encanta. Del ciervo. Está súper bonito. La parte del giratiempo, y tenemos en el fondo toda la cadenita del giratiempo. Y aquí un holograma también súper bonito. Wow. Y lo mejor de todo es que aquí va otra de las estampas que nos faltaron. Merlín, ayúdanos a pegar esta bien. Ahí está. Ay, perfecto. Estas dos páginas sí tienen muchísimo movimiento. El collage del fondo es súper intenso. Acá tenemos un holograma del hipogrifo Buckbeak. Me hubiera gustado ver más imágenes o ilustraciones de él, porque no aparece en ninguna de las escenas. Bueno, aquí en el fondo aparece volando. ¡Uy! Aquí están volando. Y Hermione muy feliz, aunque no le guste volar. Ya llegamos al final de la historia. No me había dado cuenta también de este fondo, que aquí atrás se ve la saeta de fuego. ¡Oh! Vean este detalle. Aquí tiene unas cositas marcadas y se ve la parte de la madera quemada. ¡Oh, qué bonito! Lo malo es que cuando peguemos esta estampa se va a tapar. ¿Qué creen? Que para buena o mala suerte, sí la tenemos. Es la última que nos salió. Otra vez a encomendarse a Merlín. Ahí está. Y sí se tapó un poquito la escoba. Y llegamos al final de la historia, pero no al final del álbum. Por acá tenemos como algunas estampas por ahí variadas, y es de los personajes. Aquí de los estudiantes de Hogwarts, y por acá tenemos algunos maestros. Y aquí al final también está una de mis partes favoritas, porque son detalles de los dulces de Honeydukes. Muchos que no son así como tan populares y tan conocidos, aquí están, y se me hace un detalle muy padre. Y acá publicidad de Panini para que podamos conseguir nuestras últimas estampas. Y terminamos. Ahora a buscar algunas de mis faltantes en estas repetidas que me regalaron. Las puse en esta cajita para que sea más fácil de buscar el número. ¿Y qué creen? Ya llevo 4. La mayoría, estas especiales de
marco dorado. A ver, 173. Sí, aquí está. Oh, colagusano. Esto es a lo que yo le llamo felicidad. 181, no está. 110, aquí está. No, y pues muy bueno. 8 estampas. Ya solo me van a faltar 17. Y al de mi amiga le faltan solo 10. Hoy más o menos. Ahí va, ahí va. Vamos a pegarlas. Se me había olvidado checarlos de esta sección, pero solo salió una. Y de aquí me faltan 5. Bueno, ya con esta 4. Sin duda son las más difíciles de encontrar. Yeah, qué bonito. La verdad es que estoy muy feliz porque ya tengo mucho tiempo con estas estampas y no había tenido chance de checarlas, pues llegó el momento y fue muy productivo. Si a ti también te gustan las colecciones del mundo mágico, te dejo aquí una playlist de todas las colecciones que le hemos echado un ojo aquí en este canal. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Travesura realizada.